Querida familia, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de trabajos nocturnos. Te contaré 4 historias de terror tan macabras que nos hacen recordar que lo paranormal está más cerca de lo que pensamos, que las cosas extrañas y aterradoras pueden pasar en cualquier momento. Es que trabajan durante la noche, de guardias nocturnos que han tenido encuentros con seres que regresaron de la muerte, de policías que estuvieron a nada de detener a alguien horripilante y de vigilantes de casinos que tuvieron el honor de conocer a alguien que vino a cobrar una deuda imperdonable. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Fui trabajadora sexual en mi juventud, por allá de los años 60. En ese tiempo lo que voy a contar se volvió tema de conversación en toda la zona. Varias compañeras tuvieron la mala fortuna de toparse con un cliente siniestro al que después todas apodamos como el anciano nocturno. Yo también lo vi muchas veces, pero por suerte nunca subí a su auto. Trabajaba en las calles de la Merced, en una esquina que digamos ya era mi lugar. Ahí llegaban de todo tipo de clientes, hombres que venían desde otras colonias para no ser reconocidos, casados que se escudaban en la oscuridad, señores elegantes que buscaban diversión que su clase no les permitía tener abiertamente, sobre todo en aquellos tiempos en los que todo tenía que ser discreto. Una veía de todo y por eso fue fácil notar cuando apareció aquel hombre distinto a los demás. Era un hombre mayor, aunque no un anciano decrépito. Más bien de esos señores entrados en años que aún caminan firmes. Llegaba siempre en el mismo coche, un auto ya viejo pero muy bien cuidado, y se notaba que en su momento había sido caro. Traje oscuro, camisa impecable y cabello bien peinado. Cuando se estacionaba cerca, varias compañeras se alborotaban. No era feo y su aspecto hacía pensar que pagaba muy bien. Las más aventadas se acercaban para ofrecerse directo a su ventana, que siempre bajaba a la mitad. No venía diario, sus visitas eran espaciadas, a veces una vez a la semana, a veces se ausentaba 15 días. Decíamos que quizá era casado o que tenía familia que le vigilaba los horarios. Dentro de todo lo normal que podíamos considerar, había algo en él que no me terminaba de cuadrar. No era solo su mirada, era una sensación rara que me recorría la espalda cuando lo veía estacionarse. No supe por qué hasta tiempo después, cuando todo salió a la luz y entendí que mi desconfianza no estaba tan mal encaminada. Al principio lo único que se comentaba era que cuando una compañera se le acercaba para decirle cuánto cobraba, él le mostraba una pequeña maletita. Adentro se veían varios fajos de billetes de diferentes denominaciones. Aquello bastaba para que muchas se animaran a subir, imaginando que esa noche saldrían con las manos llenas. Entre bromas llegamos a decir que las que se iban con él ya no regresaban a la esquina, porque de plano les había ido tan bien que se retiraban del negocio sin despedirse. Pero nunca imaginamos que la razón de sus ausencias era muy distinta. Durante meses se repitió el mismo patrón. El coche se estacionaba, el señor bajaba la ventanilla a la mitad, mostraba la maleta con dinero, alguna se subía y se marchaban. Esa trabajadora ya no volvía a pararse en la esquina. A veces pasaba un mes, de pronto el señor reaparecía y otra compañera se subía. Lo curioso era que ninguna de las que se iban con él nos mandaba recado. No se despedían y no avisaban que se cambiarían de zona, simplemente dejaban de existir para nosotras. Todo cambió la noche en que escogió a Sandy. Sandy era de las más altas y fuertes del grupo, una mujer de cuerpo ancho, hombros firmes y un carácter bien perro. Cuando lo vimos estacionarse y hacerle señas, todas empezamos a molestarla y a burlarnos, que por fin le había tocado la mina de oro, que le sacara todo lo que pudiera, que no se fuera a enamorar del viejillo. Ella se subió riendo sin imaginar lo que le esperaba. Esa noche no regresó como las otras. Al día siguiente tampoco apareció y asumimos lo mismo de siempre, que ya se había retirado y que esa noche la había ido de maravilla. Pero lo que llegó a nuestra esquina, en lugar de Sandy, fueron patrullas.
Entraron 2 autos de policía con las sirenas apagadas. Se bajaron varios agentes y empezaron a hacernos preguntas, que si lo conocíamos, que cada cuánto lo veíamos, que qué clase de mujeres se subían, que si recordábamos placas y horarios. Fueron días de ir a declarar a la delegación, de repetir una y otra vez lo poco que sabíamos. Entre idas y venidas nos enteramos de que Sandy no solo seguía viva, sino que había sido ella quien lo había denunciado. Según su declaración, el hombre la llevó a una casa antigua, en una colonia no muy lejos de ahí. Desde afuera se veía normal, reja, jardincito, la luz encendida del recibidor. La hizo pasar con toda calma como si fuera la escena repetida de un guión que ya conocía. Le pidió que se sentara en la sala, puso la maletita sobre la mesa de centro y la abrió. Sandy, imaginándose ya el dinero que le tocaría, no pudo evitar asomarse, solo que esta vez no vio billetes. Dentro de la maleta, en lugar de fajos de dinero, vio unos huesos pequeños, cubiertos por un polvo raro como tierra seca mezclada con algo oscuro. Súbitamente el olor cambió. Ya no olía a casa vieja, sino a encierro, a humedad y a algo más que ella solo pudo describir como putrefacción vieja. Confundida se inclinó más, parpadeó varias veces convencida de que estaba alucinando. En ese momento, según nos contó tiempo después, algo dentro de ella le gritó que corriera, que saliera de ahí. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó detrás de ella la voz calmada del hombre, ya sin tono amable, diciéndole que la perdonara, que no tenía opción. Cuando se volteó, lo vio de pie sujetando un hacha con ambas manos. La sonrisa educada que había visto horas antes había desaparecido. Solo quedaba una mirada hundida y apagada, llena de algo más fuerte que el miedo. El hombre empezó a avanzar hacia ella, pidiéndole otra vez que lo perdonara, que no quería hacerlo, pero que su esposa muerta no lo dejaba en paz. Según Sandy, él decía que la difunta lo obligaba a llevar mujeres como nosotras para terminar con ellas, que era su castigo por todas las veces que la había engañado en vida, y que esos huesos en la maleta eran lo único que quedaba de la mujer que alguna vez amó. Sandy no se quedó a escuchar más. Dentro de su terror, el instinto le dio fuerza, tomó la silla más cercana y la levantó frente a ella como escudo. El hombre lanzó el primer hachazo al aire como tanteándola. Ella retrocedió y esquivó otro golpe. Tropezó con la orilla de una alfombra, pero no cayó. Buscó con la mirada algo pesado y vio sobre un mueble. Era un adorno de mármol. Lo agarró sin pensarlo y se lo arrojó con todas sus fuerzas. El adorno le pegó al hombre en la cabeza, a un lado de la sien. Él cayó al piso con un gemido ahogado. No supo si lo había matado o solo dejado inconsciente, pero no se quedó a comprobarlo. Se agachó lo suficiente para arrebatarle las llaves del pantalón. Corrió hacia la puerta principal y salió a la calle sin siquiera mirar atrás. Ya afuera, descalza y temblando, logró parar una patrulla unas cuadras más adelante. Lo que siguió fue aún más aterrador. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron al hombre tirado malherido, pero aún con vida. La maleta seguía en la mesa con los huesos, pero no todos eran de la esposa. Al revisar el patio trasero encontraron varios sitios donde la tierra se veía removida, zonas más hundidas y montículos recientes. En cada uno había restos humanos. No tardaron en relacionarlos con las desapariciones de varias mujeres de la zona y con nuestras compañeras. Al recuperarse en el hospital, el hombre terminó confesando. Dijo lo mismo que ya le había dicho a Sandy, que su esposa, antes de morir, le había jurado que lo haría pagar cada traición con mujeres como nosotras. Contó que tras enterrar el cuerpo en el panteón, empezó a soñar con ella todas las noches. En el sueño, la mujer le pedía que la sacara de su tumba y que no la dejara sola, que la llevara a casa como cuando estaba viva. Él obedeció, robó el cadáver del cementerio y lo llevó a su casa. Lo dividió y lo guardó como pudo, mezclando su locura con una devoción retorcida. Dijo que después de eso las voces ya no lo dejaron en paz.
Escuchaba a su esposa murmurarle que ninguna de nosotras valía nada y que todas debíamos pagar por lo que ella había sufrido. Y él, como si fuera un sirviente, empezó a llevar mujeres a su casa una por una, día tras día, año tras año. Los vecinos confirmaron que siempre lo habían visto como un hombre raro, reservado, pero que cuando su esposa vivía, eran constantes las discusiones. Ella, según contaban, se quejaba de las infidelidades del marido, de las veces que lo había seguido hasta zonas de mala fama, y más de una vez la escucharon decir que algún día él pagaría todo lo que le estaba haciendo sufrir. Yo, que fui testigo a distancia de la historia, puedo decir que lo cumplió. Lo hizo pagar, pero arrastrando con ella a varias mujeres que no teníamos vela en ese entierro. Desde entonces, muchas de nosotras nos fuimos buscando trabajo en fábricas, en cocinas, en donde fuera, no porque nos asustara la muerte, sino la forma en que ésta puede llegar de la mano de alguien que parece educado, limpio y bien vestido. Y a veces francamente absurdas, pero hay ciertas noches que se quedan clavadas en la memoria aunque pase el tiempo. Eso me pasó con una patrulla común en un turno cualquiera, en la ciudad que se supone conocíamos bien. No sé exactamente qué vimos, pero sé que no era algo que debiera estar ahí. Era julio y llovía a cántaros. Mi compañero y yo teníamos la encomienda de patrullar unas calles cercanas a la Alameda Central. La lluvia caía tan fuerte que, aunque llevábamos los limpiaparabrisas al máximo, el vidrio se llenaba cada pocos segundos. La gente corría buscando taxis, otros se apretaban bajo cornisas y algunos más se refugiaban bajo los árboles, como si eso fuera a salvarlos del aguacero. Comentamos que en cuanto encontráramos un lugar decente para estacionarnos, lo haríamos, más que nada para tomar café y revisar el radio con calma. No se veía mucha gente, pero sabíamos que la lluvia no espantaba a todos. Algún ratero podía aprovechar la visibilidad reducida para asaltar a quien tuviera la mala suerte de pasar por ahí. Nos detuvimos en una calle medio oscura, de esas que a plena luz no tienen nada de especial, pero que de noche y con lluvia se vuelven escenarios de película. Estábamos atentos al radio, al parabrisas y a los espejos. Después de un rato, la lluvia comenzó a menguar ligeramente, lo suficiente para que mi compañero que iba manejando pudiera ver mejor por el retrovisor y yo pudiera observar a ambos lados de la calle. Platicábamos de cualquier cosa, anécdotas del servicio y chistes tontos para aligerar la madrugada. De pronto mi compañero dejó de contestar. Su mirada se clavó en el retrovisor central, como si buscara algo con desesperación. Le pregunté qué pasaba, pero no respondió. Le puse la mano en el hombro para que no perdiera el control de la patrulla. Y como si despertara de un trance breve, parpadeó varias veces y me dijo que había visto algo raro. Le pregunté qué quería decir con eso, pensando en algún sujeto sospechoso. Un borracho tambaleándose o alguien rondando los autos estacionados. Entonces me explicó que en el reflejo del retrovisor había alcanzado a ver la silueta de un hombre cruzando la calle, pero no caminando normal, sino deslizándose muy lento, prácticamente flotando. Pensando como buenos policías que podía tratarse de alguien sospechoso, le pedí que regresáramos sobre nuestra ruta. Dimos la vuelta a la manzana con la patrulla, ahora sí, con todos los sentidos puestos en la calle. No queríamos tener en nuestro turno un robo o algo peor solo porque habíamos ignorado una señal. Avanzamos despacio. La lluvia seguía, pero ya no tan intensa. Las aceras estaban vacías, solo uno que otro auto estacionado y los reflejos de los postes en los charcos. Parecía que la tierra se lo había tragado. Justo cuando íbamos a rendirnos y seguir de largo, lo vimos. Ahí, unos metros adelante, caminando a la orilla de la calle, iba una figura delgada demasiado alargada. No era ni alta ni baja, era rara y desproporcionada, como si hubieran estirado a una persona normal.
Sus pasos eran torpes y lentos, pero no tambaleantes. Más bien parecía que cada movimiento le costaba mucho trabajo, como si estuviera aprendiendo a caminar. Le dije a mi compañero que ahí estaba, que lo siguiera pero sin acercarnos demasiado. Podía ser alguien drogado, alguien enfermo o quizá un loco queriendo llamar la atención. Nos mantuvimos a unos 3 o 4 metros detrás de él, observándolo. No volteaba y no parecía consciente de nuestra presencia. A esa hora ya no había casi gente en la zona. Eso por un lado nos quitaba presión, pero por otro hacía que todo se sintiera más extraño. El sujeto iba vestido con ropa oscura sin nada llamativo. En un punto se detuvo. No sé si nos sintió o si simplemente se quedó inmóvil por otra razón. Le pedí a mi compañero que avanzara un poco más, pero despacio, hasta quedar casi a su lado. No quería bajar aún. Si estaba armado podíamos exponernos demasiado. Nos fuimos acercando. Desde la patrulla con la ventana ligeramente abajo, le pregunté si se encontraba bien, si necesitaba ayuda, pero no respondió. Noté que tenía la cabeza inclinada hacia adelante como mirando al piso. Insistí. Le dije que éramos policías y que solo queríamos saber si estaba bien. Y nada, solo silencio y la lluvia cayendo cada vez más suave. Estuve a punto de abrir la puerta para acercarme cuando mi compañero me agarró del brazo negando con la cabeza. Esperamos unos segundos más. Entonces el sujeto hizo un movimiento con la cabeza. Primero la ladeó hacia nuestro lado como si hubiera escuchado por fin nuestra voz. Luego la echó hacia atrás mirando hacia el cielo. Pensamos que quizás se sentía mal, que estaba mareado o que el agua le molestaba, pero lo que vimos después no entra en ninguna lógica. El hombre o lo que fuera giró la cara hacia nosotros, pero donde debería haber facciones no había nada, ni ojos, ni cejas, ni nariz o boca. Era una superficie de piel lisa, como si alguien hubiera cubierto su rostro con una máscara de carne sin agujeros. Era piel, tersa, uniforme y con la textura de un rostro, pero sin rostro. No sé si me entiendan. Aún así se notaba algo debajo, como si una cosa extraña se moviera bajo esa piel, una especie de presión que iba y venía, como si algo dentro intentara abrir una boca que simplemente no existía. La falta de ojos hacía que todo fuera peor. Uno no tenía dónde sostener la mirada, era como ver un maniquí hecho de carne. En ese momento mi reacción fue inmediata. Le grité a mi compañero que avanzara. Él, sin decir palabra, pisó el acelerador con una fuerza que pocas veces había usado en servicio. Nos alejamos de esa calle lo más rápido que pudimos. Nadie dijo nada durante varios minutos. Cuando por fin nos detuvimos en otra zona, la lluvia había cesado casi por completo. Mi compañero y yo teníamos las manos frías y los labios secos. Intentamos convencernos a nosotros mismos de que habíamos malinterpretado lo que vimos, que la lluvia, la noche, el cansancio y todo había jugado en nuestra contra, pero ninguno logró creer su propia versión. Reportamos la noche de todos modos, aunque omitimos los detalles. Cuando le contamos a nuestro superior lo que habíamos visto, se limitó a decir que no dijéramos tonterías. En casa tampoco nos creyeron. Solo la esposa de mi compañero, después de ver cómo su marido se despertaba en las noches empapado en sudor. Con los años, muchos casos se borran de la memoria. Detenidos, pleitos, accidentes, pero cada vez que llueve fuerte y paso cerca de la Alameda Central, no puedo evitar voltear a los espejos, revisar las aceras y pensar que ese hombre sin rostro, o lo que fuera, sigue caminando por ahí buscando a alguien más que lo vea. Tenía apenas un año. Antes de eso ya me habían mandado a cuidar oficinas, tiendas, algún banco pequeño, pero nunca edificios habitacionales. Esos lugares tienen una dinámica diferente. Ahí no solo cuidas un lugar, sino la rutina diaria de la gente que vive dentro. Un día mi supervisor me llamó para decirme que al día siguiente ya no me presentara en el sitio donde estaba porque otro compañero iría a relevarme. Me explicó que una administración de condominios había contratado a la empresa y que pensaron en mí porque ese lugar me quedaba más cerca de mi casa.
Le agradecí la consideración y anoté la dirección. Los edificios tenían varios años, no eran nuevos, pero tampoco estaban en ruinas. La caseta de vigilancia estaba en la entrada principal junto al portón de acceso vehicular y la puerta peatonal. Desde ahí se veía el estacionamiento y una parte de los primeros edificios de departamentos. Durante el día el movimiento era constante, gente yendo al trabajo, niños a la escuela y señoras al mandado. Por la noche, según me contó el compañero que iba a relevar, todo se calmaba bastante. La primera noche él se quedó conmigo para explicarme la dinámica. ¿Quiénes eran los residentes más conflictivos? ¿Quiénes llegaban más tarde? ¿Cómo se manejaban las entregas de comida? ¿Qué hacer en caso de que alguien olvidara sus llaves? Hicimos un recorrido por los pasillos, revisamos los accesos y me explicó que cuando el portón se cerraba por completo y solo quedaba abierta la puerta peatonal, era obligatorio hacer rondines interiores cada cierto tiempo. Los primeros días fueron tranquilos. Me fui acostumbrando a los rostros habituales, a las pláticas cortas con uno que otro vecino y a los saludos de los que regresaban tarde. Una noche, ya con todos los vehículos dentro y la mayoría de los residentes en sus departamentos, decidí hacer un recorrido mientras la caseta quedaba cerrada con llave. Caminé entre los edificios revisando que ninguna puerta de acceso se quedara abierta, escuchando los ruidos típicos de la vida nocturna. Televisión, risas lejanas, pasos o algún perro ladrando. Al pasar por los departamentos de en medio, volteé hacia la caseta, más por costumbre que por otra cosa, y vi a una joven caminar desde la entrada en dirección al primer edificio. En la oscuridad, con la luz apenas suficiente de los faroles, no pude distinguir bien sus facciones, pero por la estatura y el cabello, pensé que podía tratarse de la hija de una maestra que vivía ahí. Me extrañó no haberla visto salir antes. Pensé que quizá había ido a buscarme a la caseta por algo, y al no encontrarme, se dio la vuelta. No quería que dijera que el vigilante nunca estaba, así que corrí para alcanzarla. Cuando llegué a la zona donde la había visto, no había nadie. No escuché puertas cerrarse ni pasos subiendo escaleras. En un condominio, cualquier movimiento se delata, un portazo, un eco o un chihuahua que ladra. Pero ahí solo estaba el silencio normal de la noche. Me quedé un momento escuchando, luego regresé a la caseta con la duda clavada. Al terminar mi turno le comenté a mi compañero lo que había visto. Me dijo que probablemente había sido la hija de la maestra, que ella era de las pocas jóvenes que a veces llegaba tarde, pero que en cuanto la viera le preguntaría. Se puso el uniforme, yo le di el parte de novedades y me fui a descansar. La verdad, con el correr del día el asunto se me olvidó. Al siguiente turno, mi compañero casi salió volando porque tenía pendientes personales. Me dejó el lugar sin mayor comentario. Más tarde, vi salir a la hija de la maestra, la misma que había pensado que era la chica de la noche anterior. Aproveché el momento y con algo de pena, le pregunté si hacía 2 noches había ido a la caseta a buscarme, o si había salido de su departamento a esa hora. Me dijo que no, que desde que llegó no había vuelto a salir para nada. Lo dijo con tal seguridad que supe que decía la verdad. La duda regresó. Traté de no darle demasiada importancia pensando que tal vez mis ojos me habían jugado una mala pasada con las sombras. Esa noche, como siempre, cerré el portón a la hora indicada, aseguré la puerta peatonal y me dispuse a cenar algo dentro de la caseta. Tenía un pequeño radio encendido con noticias para que el tiempo pasara más rápido. Mientras esperaba a que se calentara mi comida, miré por la ventana hacia los edificios y ahí estaba otra vez, la misma chica con la misma silueta, caminando desde la zona de la caseta hacia el primer edificio. Esta vez la miré con más atención. La luz la iluminó justo cuando cruzó por uno de los faroles. Era joven, de cabello largo y ropa sencilla, pero había algo en su manera de moverse que me puso muy nervioso. No parecía ir apurada, pero tampoco se le veía relajada. Sin pensarlo mucho, salí de la caseta y caminé rápido hacia donde la había visto. Quería preguntarle de qué departamento venía, por qué no la había escuchado salir, y confirmar que era realmente una vecina y no alguien ajeno. Pero cuando llegué al punto donde debería estar, ya no había nadie de nuevo, solo la sensación de que mi corazón se había puesto a latir más rápido de lo normal. Fue entonces que me fijé en un detalle que la primera vez había pasado por alto.
No era solo que desapareciera rápido, era la forma en que se desplazaba, porque no pisaba el piso sino que flotaba. Recordé su caminar con más calma y un escalofrío me recorrió la espalda. Aquella segunda vez cuando la vi cruzar, su falda nunca se pegó al tobillo como suele pasar al andar. Se movía como si los pies nunca pisaran el suelo con un deslizar suave, continuo, sin el sonido típico de las pisadas o los tacones. Absorbido por la impresión, regresé casi corriendo a la caseta, cerré por dentro, bajé ligeramente la cortina de la ventana y me senté intentando calmarme. Tenía la comida frente a mí, pero el apetito se había ido. Solo atiné a servirme café y quedarme ahí con la taza entre las manos, escuchando cualquier ruido que rompiera la monotonía. Al amanecer, uno de los vecinos salió temprano. Me vio pálido con las ojeras marcadas y me preguntó si estaba bien. No sé si por desahogo o porque necesitaba que alguien me dijera que estaba loco, le platiqué lo que había visto. La joven caminando sin pies, deslizándose hacia el mismo edificio de siempre. El vecino no se sorprendió tanto como yo esperaba, solo frunció el ceño como quien reconoce una historia vieja. En eso llegó mi compañero de relevo. Yo repetí el relato frente a los dos. Mi compañero, al escuchar la descripción de la chica, se puso serio. El vecino soltó un suspiro y dijo que tal vez ya era hora de que alguien nos contara. Nos hablaron de una joven que vivió ahí hacía algunos años, en el edificio hacia el que yo la había visto entrar en mis rondines. Ella vivía sola. A veces la visitaban su mamá y su hermana en vacaciones. Era de carácter tranquilo, trabajadora, y andaba siempre deprisa como quien se acostumbra a llegar cansado, pero contento a casa. Un día les anunció que se casaría y que viviría en ese mismo departamento con su esposo. Así fue. Durante unos meses todo pareció normal. Entraban y salían juntos. A veces discutían, pero nada fuera de lo común. Hasta que una mañana, muy temprano, el esposo bajó a avisarle al vigilante de ese entonces que su mujer no se movía, que necesitaban una ambulancia. Según dijeron, la noche había sido tranquila. No hubo gritos, golpes o llantos. Simplemente al amanecer, ella no despertó. Cuando llegaron los servicios médicos, la joven ya no tenía signos vitales. Hablaron de un problema cardíaco inesperado. Nadie investigó más. No hubo autopsias profundas ni sospechas de algo mayor. El esposo, con el tiempo, vendió el departamento y desapareció del mapa. Casi no convivía con nadie, así que su partida no despertó mayores comentarios. Desde entonces, contó el vecino que de vez en cuando alguien decía haber visto a una muchacha entrar sola al edificio, con la misma rapidez con la que lo hacía cuando volvía del trabajo. Algunos la vieron llegar y nunca salir. Otros, como yo, la veíamos desde lejos cruzando el patio con una naturalidad que daba más miedo que si se apareciera entre lamentos. Mi compañero, que jamás la había visto, confesó que por eso no le había dado importancia al primer comentario que le hice sobre ella. Pensó que se trataba de una vecina cualquiera, pero al escuchar la descripción de cómo se deslizaba sin pisar el suelo, se quedó callado con el ceño fruncido. Yo seguí trabajando en esos edificios durante un tiempo más. Nunca volví a verla tan clara como aquella noche, pero a veces, cuando el cansancio se mezclaba con el silencio, juraría ver una silueta cruzando de la caseta al primer edificio. Una figura delgada con cabello largo y caminando demasiado suave. No sé si lo que vi fue realmente ella o el residuo de algo que se quedó atorado entre la rutina y la muerte. Lo único que sé es que desde entonces, cada que un vigilante nuevo llega al lugar, siempre le digo lo mismo: no te confíes de lo que ves a lo lejos. A veces en la noche hay gente que entra. ¿Cómo vas? Si has logrado llegar hasta este punto, te felicito. Eres de los pocos que lo logran. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni una sola de las historias de terror que tenemos para ti. Regálame tu poderoso like. Es gratis y a mí me motivas a seguir adelante. ¿Ya recargaste tu taza de café? ¿Ya tomaste otra pieza de pan o tu golosina favorita? Pues continuemos. En un casino, siempre en el turno nocturno. A muchos les digo que esa fue la peor y la mejor escuela que pude tener.
Ahí vi de todo. Pleitos por deudas, borrachos que juraban haber sido estafados por las máquinas y señores que apostaban lo que no tenían. Pero nada se compara con lo que voy a contarles ahora. Cada vez que lo platico, hay quien me dice que lo inventé, que me drogaron o que estaba borracho. Lo peor es que ojalá fuera así, ojalá todo hubiera sido una alucinación. Aquella noche yo estaba en mi rutina revisando cámaras, rondando por los pasillos y supervisando que no hubiera problemas. En el baño me encontré al croupier de mesas principales, un tipo serio que rara vez bromeaba, pero esa noche estaba más relajado. Platicamos cualquier cosa mientras nos lavábamos las manos cuando por el radio uno de mis compañeros pidió mi apoyo con tono urgente. Me sequé a medias y salí casi corriendo. Al llegar a la pequeña sala donde teníamos los monitores, mi compañero me señaló la pantalla que apuntaba hacia la entrada principal. Ahí vi a varios guardias que ya conocía, y en medio de ellos, al gerente hablando con un hombre que destacaba desde el primer segundo. No por los gritos ni el escándalo, sino por su presencia. Era un hombre alto, moreno, de bigote perfectamente recortado y cabello entrecano, con una pequeña barba al ras. Llevaba un abrigo largo, de esos que se ven caros a simple vista, y un bastón más de adorno que funcional. A cada lado del caballero había una mujer. Las dos eran muy bellas, con vestidos elegantes y discretos. Cada una cargaba un portafolio negro. No se veía nada fuera de lugar, pero el ambiente se sentía extraño. Mi compañero solo dijo: «El señor quiere algo que el gerente no quiere darle. Bájate a ver qué show». Me dirigí a la entrada. En persona, el hombre imponía mucho más que en la cámara. Se notaba que estaba acostumbrado a que lo miraran. Sus zapatos de charol negro brillaban con las luces del casino. Las mujeres que lo acompañaban sonrían poco, pero parecían estar muy seguras de sí mismas, como si hubieran estado en ese tipo de lugares toda la vida. Me acerqué discretamente al gerente y le pregunté qué estaba pasando. Me dijo en voz baja que el hombre quería que cerraran el casino, solo para él y esas dos mujeres. Nada de más gente, nada de clientes. El gerente le había explicado que eso no se podía. El casino era 24 horas y no podían simplemente cerrar la puerta porque alguien lo pidiera, por muy elegante que viniera vestido. El hombre, con una calma que me incomodó, respondió que entendía pero que estaba dispuesto a pagar. Hizo una seña a una de las mujeres, la de la izquierda, y ella abrió el portafolio justo frente a nosotros. Los fajos de billetes casi parecían bloques, todos ordenados y de denominaciones altas. No eran billetes viejos ni de colección, era dinero real, del que cualquiera haría cosas inimaginables por llevarse aunque fuera un manojo. Tengo dinero suficiente para compensar al dueño, al personal y a los clientes que tengan que salir, dijo. Solo quiero unas horas, solo un juego. El gerente dudó. Se notaba que no quería aceptar, pero tampoco podía negar que con la cantidad que estaba viendo ahí, podía pagar fácilmente una noche de pérdidas. Volteó a verme como esperando alguna reacción. Yo sinceramente no supe qué decir. Era mucha responsabilidad. Al final decidió llamar al dueño. Le explicó la situación tal cual. Un cliente que quería el casino vacío, que ofrecía una cantidad absurda, que ya era de madrugada y que el flujo de clientes ya iba a la baja. El dueño, desde su comodidad en otro lado de la ciudad, preguntó cuántos clientes quedaban. El gerente le dijo la verdad. No eran muchos y la mayoría estaban en el bar. Después de un silencio incómodo, la respuesta fue afirmativa. Cierren por unas horas, pero eviten problemas y consiéntanlos mañana. Así que inventamos una excusa. Les dijimos a los clientes que se había presentado un problema con la luz y que tendríamos que suspender el servicio por mantenimiento. Les regalamos fichas y cortesías para el día siguiente. Muchos refunfuñaron, pero terminaron aceptando cuando vieron que les convenía regresar. Poco a poco el casino se fue vaciando hasta quedar solo el eco de las máquinas apagadas. El caballero elegante pidió entonces que se quedara solo el personal necesario. El gerente, el croupier de la mesa principal, un guardia arriba en la sala de monitoreo y otro abajo. Ese último era yo.
Dijo que no quería servicio de bar ni meseros, ni limpiadores, solo una mesa, cartas, fichas y apuestas. Cuando el mesero principal tomó su chaqueta para irse, el hombre lo detuvo con una frase que cambió todo. «Tú no te vas, vine por ti». El mesero se quedó paralizado. Volteó a ver al gerente y luego a mí como buscando apoyo. Nadie dijo nada pues no sabíamos a qué se refería. El hombre dio un paso hacia él y con toda calma agregó: «Hace unas noches dijiste que si jugaras conmigo, me ganarías, que hasta tu vida pondrías de prenda y yo no soy de los que rechazan una invitación». El mesero se quedó pálido. Yo no entendía y el gerente tampoco. Las dos mujeres sonrieron apenas como si estuvieran disfrutando el momento. El croupier estaba mudo con las manos sobre la mesa, sin saber si barajear o no. El mesero tartamudeó que debía haber un error, que él no conocía al señor, que no tenía dinero para apostar. No vas a jugar con dinero, vas a jugar con algo más valioso. Lo dijiste borracho, pero lo dijiste, y las palabras tienen peso. Fue hasta ahí que el mesero, con lágrimas en los ojos, confesó en voz baja que sí, que unos días atrás entre tragos, se había puesto a presumir frente a sus amigos que era tan bueno para el juego que, si se sentara a jugar con el mismo diablo, le ganaría, y si perdía le pagaría con su alma y su vida. Todos se rieron en ese momento, incluso yo lo recordaba vagamente. Ninguno pensó que algo así pudiera tener consecuencias. El hombre lo tomó del brazo con una firmeza que no correspondía a su aparente edad y lo sentó frente a la mesa. Le pidió al croupier que repartiera. El gerente, pálido, se quedó a un lado como testigo obligado. Yo me coloqué ligeramente detrás del mesero sin dejar de ver al hombre elegante. El juego comenzó. No mencionaré qué juego era porque no lo recuerdo. Al final da igual. Lo importante es que el mesero jugaba con una desesperación que daba lástima. Sudaba, sus manos temblaban al tomar las cartas. El caballero en cambio se veía relajado, casi divertido. Cada vez que ganaba, lo hacía con la tranquilidad de alguien que no duda ni un segundo de su victoria. Las horas pasaron, el tiempo se distorsionó. No sé cuántas rondas jugaron, pero al final la mesa quedó clara. El mesero había perdido todo lo que el hombre le había pedido poner en juego. No en dinero, sino en esa especie de contrato que había abierto con sus palabras. Cuando el croupier anunció la última mano, el caballero sonrió ampliamente y dijo con una voz que ahora sonaba más gruesa y más áspera que antes: «Te lo dije, las deudas se pagan». Se puso de pie. Nosotros dimos un paso hacia atrás sin siquiera ponernos de acuerdo. Algo en su presencia había cambiado. Lo noté en sus manos primero. Ya no parecían manos. Eran más grandes con la piel rojiza cubierta de un vello oscuro y espeso. Luego le vi los pies. Los zapatos de charol habían desaparecido. En su lugar se asomaban dos pezuñas de cabra, fuertes, negras, que se clavaban en el piso con un golpeteo seco. Miré de reojo a las mujeres y vi que sus piernas también terminaban en pezuñas. El calor en el casino se volvió sofocante. No era el bochorno normal de una noche llena de gente. Era un calor distinto, pesado, como cuando uno se asoma a la puerta de un horno. El hombre sujetó al mesero del brazo. Él lloraba y suplicaba perdón. Decía que no sabía lo que decía cuando hizo esa apuesta absurda. Y el caballero solo lo jaló hacia la salida. Caminó hacia la puerta principal con sus acompañantes, sin perder la elegancia en la postura. Nosotros, el gerente, el croupier y el guardia de arriba, nos quedamos como estatuas incapaces de movernos. Nadie se atrevió a interponerse. A través del vidrio de la entrada, lo vimos subir a un auto negro que no habíamos visto llegar. El motor nunca se encendió. Nunca escuchamos puertas cerrarse, solo vimos cómo la figura del vehículo se desdibujaba entre una especie de bruma, como si se disolviera. El calor comenzó a disminuir poco a poco. El silencio era tan profundo que hasta el zumbido de las máquinas apagadas parecía retumbar. Cuando por fin pudimos movernos, el gerente pidió que nadie hablara de eso y nos miró con cara de miedo. Muchas cosas cambiaron desde esa noche. La primera de todas fue que preferí cambiarme de lugar aunque sigo trabajando como vigilante en otro sitio.
Que descanses. Ahí estaré en tus pesadillas.